Un país lleno de historia, de lucha, de esperanza, pero también un país cansado de escuchar las mismas promesas, de ver los mismos rostros cambiar de color político y de vivir los mismos problemas una y otra vez. Desde hace casi 20 años, nuestros gobiernos han prometido transformar la nación. Hablaron de justicia, de prosperidad, de acabar con la corrupción, pero la realidad nos ha mostrado otra historia. Una historia escrita con sangre, con pobreza, con desvíos millonarios y con millones de mexicanos que siguen esperando el cambio que nunca llega. Hoy te voy a contar lo que muchos prefieren no decirte. Desde el gobierno de Felipe Calderón, pasar por Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y hasta la actual administración de Claudia Sheinbaum, vamos a recorrer los escándalos, los abusos y las promesas rotas, las razones por las que México, a pesar de todo, sigue de pie. Porque esta no es una historia de política, es una historia de poder, de impunidad, de un pueblo que se niega a rendirse. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te contaré la verdad detrás de los gobiernos que prometieron cambiar a México, pero terminaron repitiendo la misma historia. México ha atravesado casi 2 décadas marcadas por promesas de cambio, campañas anticorrupción y discursos de esperanza que no lograron transformar la realidad. Desde el gobierno de Felipe Calderón hasta la actual administración, el país ha vivido entre violencia, desvíos millonarios, las crisis sociales y un pueblo cada vez más cansado de esperar resultados. Felipe Calderón Hinojosa asumió la presidencia en el 2006, tras una elección sumamente cerrada y cuestionada contra Andrés Manuel López Obrador. Su victoria con un margen mínimo desató protestas y polarización. Su lema, el presidente del empleo, pronto quedó opacado por su decisión más controversial, declarar la guerra contra el narcotráfico. En diciembre del 2006, apenas iniciado su mandato, Calderón ordenó el despliegue masivo del ejército en Michoacán, marcando el inicio de una estrategia militar que cambió el rumbo del país. Lo que comenzó como un intento de recuperar el control de los territorios dominados por el crimen organizado, se convirtió en una ola de violencia sin precedentes. De acuerdo con las cifras oficiales, más de 120,000 personas murieron y 26,000 desaparecieron durante su gobierno. La guerra no debilitó a los carteles, los fragmentó. Surgieron nuevos grupos más violentos y el narcotráfico se expandió. Ciudades como Ciudad Juárez, Reynosa, Culiacán y Monterrey vivieron años de terror. Las acusaciones de corrupción no estuvieron ausentes. Se denunciaron contratos irregulares en Pemex, sobregastos en armamento y compras públicas poco transparentes. Pero el golpe más devastador a la credibilidad de su administración llegó años después, cuando su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue detenido en Estados Unidos y condenado por sus vínculos con el crimen organizado. Las revelaciones del juicio mostraron una red de complicidades y protección al crimen que operó desde el propio gobierno federal. Aunque Calderón negó conocer estos hechos, su legado quedó marcado para siempre. En el 2012, Enrique Peña Nieto llegó al poder prometiendo un nuevo PRI, moderno y transparente. Su imagen juvenil, su discurso de reforma y el apoyo de grandes medios de comunicación despertaron expectativas de modernidad. Sin embargo, la esperanza se convirtió rápidamente en desilusión. El primer gran escándalo estalló en el 2014, con la llamada Casa Blanca, una lujosa residencia de más de $7 millones registradas a nombre de su esposa y construida por una empresa contratista del gobierno que había recibido millones en contratos públicos. Aquello desató una crisis de credibilidad que ni las disculpas televisadas pudieron apagar. Poco después, el caso Odebrecht reveló sobornos millonarios a funcionarios mexicanos, incluyendo a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien señaló a Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber recibido recursos ilícitos para financiar campañas políticas y aprobar reformas estructurales. Otro caso monumental fue la estafa maestra, documentado por periodistas de investigación. Se descubrió un esquema en el que dependencias federales desviaron más de 7,000 millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasmas,
Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, fue la funcionaria más señalada y pasó 3 años en prisión preventiva. La tragedia de Ayotzinapa en el 2014, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, simbolizó la complicidad entre autoridades y el crimen organizado, la llamada verdad histórica del gobierno, que sostenía que los jóvenes fueron incinerados en un basurero, fue desmentida por expertos internacionales. El caso evidenció el encubrimiento oficial y marcó un punto de no retorno para la confianza ciudadana. A esto se sumaron las reformas estructurales en materia energética, educativa y laboral, que fueron aprobadas con el apoyo del Congreso, pero que terminaron beneficiando principalmente a corporaciones privadas. Al final del sexenio, auditorías oficiales revelaron irregularidades por más de 544,000 millones de pesos. Su gobierno cerró envuelto en el desprestigio, los lujos y la percepción de que la corrupción se había institucionalizado. En el 2018, Andrés Manuel López Obrador alcanzó la presidencia con una victoria contundente. Su mensaje fue claro: erradicar la corrupción y transformar a México desde sus raíces. Por primera vez, un movimiento de izquierda llegaba al poder con mayoría en ambas cámaras. Millones de mexicanos creyeron en sus promesas de cambio. Sin embargo, en el paso de los años, esa esperanza comenzó a debilitarse. El caso Segalmex se convirtió en el símbolo de esa contradicción, creada para garantizar la alimentación básica y apoyar a los campesinos. El organismo fue escenario de un desfalco superior a 15,000 millones de pesos. Contratos falsos, sobreprecios y empresas fantasmas salpicaron al gobierno. La Auditoría Superior de la Federación calificó el fraude como uno de los más grandes en la historia del país, pero los responsables de alto nivel nunca fueron detenidos. Mientras tanto, el presidente impulsó 3 obras insignia: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Todas fueron presentadas como símbolos de la autosuficiencia nacional, pero su ejecución estuvo llena de controversias. Los costos se duplicaron o triplicaron. Hubo denuncias de corrupción y graves impactos ambientales, especialmente en el sureste mexicano. El Tren Maya, que originalmente costaría 120,000 millones, superó los 500,000 millones de pesos y fue construido en parte por el ejército. La militarización se consolidó como una política de Estado. Las Fuerzas Armadas asumieron el control de las aduanas, aeropuertos, obras públicas y hasta bancos. La Guardia Nacional, supuestamente civil, quedó bajo mando militar. López Obrador defendió su estrategia de abrazos, no balazos, pero los homicidios se mantuvieron en niveles récord. Su sexenio cerró como el más violento de la historia reciente, con más de 180,000 asesinatos dolosos y más de 40,000 desaparecidos. En el ámbito político, su relación con los medios y los organismos autónomos fue de constante confrontación. Recortó el presupuesto del INE, la Suprema Corte y el INAI, argumentando austeridad, pero sus críticos lo acusaron de debilitar los contrapesos democráticos. Aunque impulsó programas sociales como la pensión para adultos mayores y las becas Benito Juárez, el impacto económico fue limitado y la pobreza se mantuvo casi igual. La polarización se profundizó y el discurso de los buenos contra los malos dividió a la sociedad. En el 2024, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera presidenta de México. Llegó al poder con la promesa de continuar la Cuarta Transformación, pero con una gestión más técnica y científica. Sin embargo, los primeros meses han estado marcados por la incertidumbre. La economía sigue frágil, la violencia continúa y los casos de corrupción heredados permanecen impunes. Sheinbaum enfrentó de inmediato la presión del caso Segalmex, los contratos irregulares del Tren Maya y la refinería Dos Bocas, así como nuevas denuncias sobre adjudicaciones directas de dependencias federales. En agosto del 2025, el exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, fue detenido en Estados Unidos por sobornos relacionados con Odebrecht, un recordatorio de que las redes de corrupción del pasado siguen vigentes. En paralelo, el país se enfrenta a una crisis migratoria sin precedentes. Más de 2.4 millones de cruces anuales hacia los Estados Unidos, con miles de familias varadas en ciudades fronterizas. Los niveles de violencia contra las mujeres siguen siendo alarmantes, con un promedio de 10 feminicidios diarios.
Las extorsiones, el cobro de piso y los desplazamientos forzados continúan en aumento. A pesar de los discursos oficiales sobre transparencia y justicia social, la población muestra un creciente desencanto ante la falta de resultados tangibles. México no ha logrado romper el ciclo. La corrupción no desapareció con el cambio de partido, solo cambió de rostro. Desde Calderón hasta Sheinbaum, los mismos males persisten: impunidad, desigualdad y una clase política desconectada de la realidad que vive la mayoría. Más del 95% de los delitos siguen sin resolverse. Los escándalos se olvidan, los culpables no son castigados y el ciudadano común paga las consecuencias. Y sin embargo, México sigue de pie, no por sus gobiernos, sino por su gente, por los millones que trabajan, que estudian, que luchan cada día pese a la adversidad, porque en los pueblos, en las calles, en los barrios, hay fuerza que ningún sexenio ha podido destruir. La esperanza, el verdadero cambio no vendrá de los palacios ni de las campañas políticas, sino de una ciudadanía que recuerde, que exija, que no olvide, porque solo quien conoce su historia puede evitar repetirla. Y así, después de tantos años, México sigue buscando la transformación que le prometieron. Un país que ha cambiado de colores, de discurso y de líderes, pero que no ha podido cambiar su destino. Felipe Calderón nos dejó una guerra que aún no termina. Peña Nieto nos heredó la corrupción más descarada. López Obrador prometió limpiar la casa, pero la casa sigue sucia. Y hoy, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el país sigue dividido, luchando entre la esperanza y el desencanto. Cada sexenio ha traído un nuevo nombre, un nuevo lema, pero los mismos problemas siguen ahí: la impunidad, la desigualdad, la pobreza y la violencia. Un pueblo que pese a todo se levanta cada día, porque México no se sostiene por sus políticos, se sostiene por su gente, por el obrero que trabaja sin descanso, por la madre que lucha por sacar adelante a su familia, por los jóvenes que no dejan de soñar y por los que aún creen que este país puede ser mejor. Quizá el verdadero cambio no está en las urnas, sino en la memoria, en recordar quiénes somos, qué hemos vivido y en no volver a creerles a quien solo prometen mientras roban. Porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla. México merece más que promesas, merece justicia, merece verdad y sobre todo merece esperanza. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, compartir este video y seguir despertando conciencia. Porque solo con la verdad podemos cambiar nuestro destino.